Belarus. И это не случайно, это не просто детская. Stop, Putin! Stop! More! Stop! Там не можна? Там вже... Там окоп буквально 7 метрів, розумієте? В свое время мы учили историю. El 24 de febrero de 2022 quedará en la historia como el día que comenzó la invasión de las fuerzas militares rusas a Ucrania. Millones de personas, como lo veíamos en las imágenes, se levantaron a las 5:50 de la mañana, hora de Ucrania, con el fuerte sonido de las explosiones. Algunas empezaron a huir a las fronteras más cercanas y quizás seguras en un masivo proceso de migración. Otras tantas continúan en el intento a medida que pasaban las horas y los ataques se hacían más fuertes. Por otra parte, la resistencia que ha encontrado el ejército de Putin ha sido de baja intensidad. Los combates, ante todo, se han realizado con cohetes, misiles y bombardeos aéreos. De esto se habla en Colombia y, por supuesto, en el mundo. Hechos, datos, cifras y personajes que nos dan de qué hablar, y este es un tema con varias aristas y varios aspectos a analizar. Muy complejo, por supuesto, pero acá intentaremos mostrarles lo principal para que en casa tengan mayor claridad sobre este conflicto. Por eso hemos invitado a Raquel Godos. Ella es subdirectora editorial para las Américas de la agencia EFE durante 8 años. Raquel fue corresponsal política en Washington para la misma agencia. Raquel, y por supuesto, la pregunta para empezar nuestra discusión es: ¿cuál es el interés de Vladimir Putin de invadir Ucrania? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, es muy difícil estar en la cabeza de un hombre como Putin, porque es evidentemente un mandatario autoritario, megalómano, con inspiraciones zaristas. Estamos ante un personaje muy, muy complejo. Pero hay varios aspectos que podemos intuir o poder analizar durante el programa. El primero es el deseo que tiene de que Ucrania no se occidentalice. Ucrania ha ido en los últimos años mirando un poco más a Europa, con ciertas aspiraciones de entrada en la Unión Europea y en la OTAN. Lo vimos con la anexión de la península de Crimea, fue la primera avanzadilla, y en estos últimos 8 años ha seguido trabajando para llegar al punto en el que estamos ahora. Los rusos entienden que todos los países que formaban la Unión Soviética son hermanos, forman parte del pueblo eslavo, y no entienden que un país pueda occidentalizarse dentro de esa... Y ya han perdido a varios. Ya hay varios que forman parte de la Comunidad Económica Europea, de la Unión Europea, y no creen que eso pase con Ucrania. Pero además hay intereses geoestratégicos, por supuesto. Él tiene unos intereses por desequilibrar la balanza, dar un golpe en la mesa. No tiene tantas, digamos, capacidades como la Rusia de la URSS, en un contexto internacional mucho más complejo que el de entonces, pero él quiere volver a eso. Al menos eso nos dice Joe Biden desde Washington, ¿no? Quiere recuperar ese papel preponderante de Rusia, quiere debilitar a la Alianza del Tratado del Atlántico Norte y también a la Unión Europea, y de paso a Estados Unidos, que queramos o no siempre ha sido el gran rival a batir, y China pues mira complaciente todo esto que está ocurriendo, ¿no? Bien, está también en nuestro estudio el profesor Andrés Molano, profesor principal de carrera en la Universidad del Rosario, magíster en análisis de problemas políticos, económicos e internacionales, también abogado y especialista en derecho constitucional. Profesor Molano, este conflicto, esta guerra trasciende las fronteras ucranianas, es decir, ahora lo mencionaba también Raquel, Estados Unidos es un gran protagonista, incluso Estados Unidos ha puesto sobre la mesa ante el Consejo de Seguridad paso a paso las pruebas de que Rusia, de que Vladimir Putin iba a invadir Ucrania. ¿Por qué entonces no se tomaron acciones para impedir esta situación? Bueno, la verdad es que en términos generales quizás nadie llegó a imaginar que el escalamiento llegaría al punto al que ha llegado, a concretarse en un acto de agresión a todas luces
clarísimo bajo el derecho internacional y a la invasión sobre el terreno de Ucrania. Yo creo que la imagen que más dice de eso es el propio secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, cuando tras la reunión del pasado lunes expresó públicamente que nunca había imaginado que esto iba a llegar a este punto y que estaba equivocado. Y cuando apeló al sentido de humanidad de Vladimir Putin para que no se siguiera avanzando en esa dirección. Sin embargo, durante los días y las semanas anteriores, algunas medidas se fueron ya planificando e incluso algunos gestos de apoyo, incluso material, algunos más relevantes que otros, los 5.000 cascos que envió Alemania a Ucrania, otros mucho más contundentes de parte de Gran Bretaña o Canadá, pero en todo caso insuficientes para compensar la enorme asimetría que sobre el terreno se iba configurando en el plano militar entre Ucrania y Rusia, que había venido desplazando significativamente su poderío militar, también en el espacio bielorruso, que fue utilizado como plataforma no solo para la acumulación de poderío militar, sino para el despliegue de la agresión sobre Ucrania. Pues tanto ustedes como nosotros tenemos el máximo interés en saber qué es lo que ocurre entre Rusia y Ucrania y por qué se enfrentan. Esta es, digamos, una guerra que comenzó en el año 2014 con el apoyo de los milicianos de las repúblicas prorrusas, una guerra que fue imposible de detener y que ya se ha salido más de los 13.000 muertos. Pues Carlos Alberto Patiño, también profesor de la Universidad Nacional y experto en temas internacionales, nos acompaña a esta hora. Y quiero preguntarle, doctor Patiño, al parecer, pues Ucrania en este momento está sola. ¿Qué alternativas tiene Ucrania? Porque ya ha dicho la comunidad internacional, se pronunció y ha dicho que no va a mandar efectivos militares a esta zona. Pues realmente es trágico. Yo creo que Ucrania prácticamente no tiene ninguna alternativa a buscar digamos, acuerdo con Putin, que necesariamente tiene el sabor, la forma y el carácter de una rendición. Creo que no hay ninguna posibilidad de que después de esto Ucrania pueda ser vista de nuevo como una especie de Estado soberano. Y esto es evidente, por ejemplo, en los últimos dos discursos del presidente Zelensky, tanto el dirigido a los ciudadanos rusos como el dirigido a los europeos, una sensación de soledad, incluso de traición en el recuerdo de lo que fueron los acuerdos de Budapest, con los cuales Ucrania se comprometía a desnuclearizarse y Europa Occidental y los Estados Unidos se comprometían a apoyar a Ucrania en su seguridad internacional. Y obviamente hemos visto una guerra clásica internacional interestatal en la que Rusia ha avasallado de manera contundente en menos de 24 horas prácticamente todas las posibilidades militares de Ucrania. No hay ninguna posibilidad de Ucrania, y lo que hemos visto en las últimas horas son dos hechos que realmente son muy impresionantes. Uno, Putin llamando a que los militares hagan un golpe de Estado antes de la captura de Vladimir Zelensky, y dos, Putin advirtiendo, si no es que amenazando, a Suecia y Finlandia de que podrían correr una suerte similar si osan incurrir dentro de la OTAN. Y esto es muy importante porque pareciera ser que el hecho de que la OTAN y los Estados Unidos hayan dicho que no van a incursionar militarmente dentro del territorio ya es en sí mismo una victoria para Vladimir Putin. Sí, Raquel, mire, el hecho de que el presidente Zelensky, el presidente de Ucrania, haya hecho estos acercamientos para ser miembro de la OTAN es visto por algunos como un intento quizás de generar estas consecuencias de parte de Vladimir Putin, como quizás tratando de hacer que él genere este tipo de respuestas. ¿Usted cómo lo ve? ¿Es eso cierto? ¿Es una amenaza o es al contrario un derecho que tiene Ucrania? Bueno, yo creo que todo país es soberano de pedir o no la entrada en una organización internacional basándose en las reglas del derecho internacional, ¿no? El señor Molano nos podrá decir más, pero me parece que es fundamental que un Estado sea soberano para hacer eso o no. La cuestión aquí es cómo se han manejado los tiempos, si realmente el pueblo ucraniano quiere o no hacer parte de la Unión Europea o de la OTAN, y saber hasta qué punto eso supone un riesgo para la integridad de los ucranianos. Eso es lo que ha pasado. Desde la caída de Yanukovych en 2014, que era un presidente básicamente manejado por Putin en Ucrania, esta tensión ha ido increciendo, ha ido aumentando. Y los ucranianos han ido haciendo... Yo creo que desde fuera Zelensky al menos aparenta haber construido
un sentimiento nacional muy fuerte. A mí me impresiona mucho cómo los ucranianos están dispuestos a salir a la calle con un rifle a defender su país, y eso es algo muy, muy fuerte a nivel social, y hace falta mucho carisma para construir esa fortaleza, ¿no?, a nivel nacional. Por lo tanto, eso nos hace pensar que no es una provocación. Yo creo que como pueblo soberano los ucranianos están pidiendo la entrada en una organización internacional con derecho propio. Sí. Profesor Molano, ¿por qué los esfuerzos que hemos visto diplomáticos y las sanciones a Rusia parece que no han dado efectos? Es decir, no le han hecho ni cosquillas a Putin y Putin siguió con su plan, casi que el plan que tenía desde el principio. Bueno, porque Putin tiene un objetivo que para él es existencial y que pasa por la eliminación de Ucrania. Y este ha sido parte de su narrativa desde hace varios años. Arranca en 2018, arranca en 2014, perdón, 2015, se repite a propósito de Kazajstán poco después. Se reafirma en un artículo que publica el verano pasado, en el que hace una peculiar lectura de la historia, podríamos decir casi que hace una distoria de las relaciones entre Ucrania y Rusia, y eso lo vuelve a reafirmar en el discurso de la madrugada del jueves, cuando empezó la invasión a Ucrania. La cosa es relativamente sencilla, aunque tiene implicaciones complejas y ciertamente dramáticas. Para Putin, Ucrania no tiene derecho a existir, salvo como un Estado ni siquiera feudatario o tributario, sino como una suerte de Estado zombie, un Estado autónomo, cercenado en lo territorial y mutilado en lo político, un Estado sin soberanía manejado desde Moscú. Pero entonces estamos ante un Estado que puede hacer y deshacer y aprovecharse de Ucrania, y entonces en este momento la comunidad internacional simplemente debe taparse los ojos y no hacer nada, porque eso es lo que está pasando. La comunidad internacional se enfrenta a un desafío que es permanente en la política internacional. Por un lado, la existencia de unas normas que no pueden ser ignoradas y que, de hecho, curiosamente, incluso ha utilizado Putin para justificar lo injustificable. Claro. Putin ha hablado de legítima defensa, de ir a proteger a estas repúblicas que ha reconocido en el Donbass, pero también, por supuesto, hay una discusión jurídica sobre la violación de la Carta de Naciones Unidas, que es el argumento que ha esgrimido la inmensa mayoría de miembros de la comunidad internacional al condenar lo que, repito, a todas luces es un acto de agresión. Pero al mismo tiempo, mientras esas normas están ahí y pesan y tienen implicaciones políticas, sería un error subestimar el peso del derecho internacional en el desarrollo de los acontecimientos. Al mismo tiempo, hay que enfrentar una realidad que es el poderío de Rusia, la prevalencia física de Rusia en la zona, las restricciones de cada uno de estos estados. De Alemania, por ejemplo, que tiene sus razones de política exterior, que además están también en entredicho en este momento para intervenir más decididamente, y de otros actores para enfrentar materialmente esta situación. Sí. Profesor Patiño, mire, pues sin duda los más afectados en esta guerra son los ciudadanos. Lo veníamos conversando en el transcurso del programa, y es, usted de la noche a la mañana se levanta un día y por situaciones ajenas a su voluntad tiene que dejar su hogar, tiene que llevarse a su familia, buscar cómo va a sobrevivir, y con la incertidumbre de saber cuál va a ser su presente y su futuro. ¿Quién, cómo le garantiza los derechos a los ciudadanos en Ucrania, y en este caso la ONU, qué papel juega? En realidad nadie garantiza hoy los derechos de los ciudadanos ucranianos, porque de alguna manera el Estado ha dejado de existir en gran parte del territorio. Es un Estado a la defensiva, sino que en condiciones de huir de ser cazados por los rusos, y en este contexto no hay una especie de capacidad soberana del Estado. Y esto es muy importante porque pareciera ser que a muchos se les escapa que lo que más está sucediendo es que ha desaparecido un Estado soberano en este momento. No hay un Estado soberano en Ucrania, no hay un Estado que controle un territorio, que pueda imponer un orden, que pueda tener una capacidad punitiva o una capacidad de garantías de derechos, y en ese sentido hay, digamos, una especie de ausencia de poder sobre la que Putin actúa y se mueve. Entre otras razones, para abundar un poco en lo que decía Andrés hace un momento, hay un hecho fundamental, y es que para Vladimir Putin y la élite rusa, incluso desde los tiempos de Boris Yeltsin, las independencias de 1992
de las exrepúblicas soviéticas son ilegales e ilegítimas. Y en esa perspectiva, al considerarlas ilegales e ilegítimas, se consideran que ellos tienen todo el derecho a recuperar su territorio, algo que algunos han denominado el proceso de reimperialización de Rusia y de reconquista de los territorios, no solo del periodo soviético, sino incluso de los territorios del periodo zarista. Y en ese contexto pareciera ser que Rusia tiene abierta una, digamos, agenda política muy fuerte, con un elemento además que parece ser supremamente clave en este contexto. Putin juega al clásico realismo político, mientras que los europeos están un poco perdidos de cómo interpretar, cómo actuar frente a una condición de realismo político real y directo como el que estamos viendo en el caso de Ucrania. Pues bien, vamos entonces a ver este mapa. Esto es lo que sucedió en el principio de la invasión Ucrania y vamos a ver claramente los lugares por los que penetró el ejército ruso, las fronteras de Ucrania, que fue al norte, al este y al sur. Aquí estamos viendo columnas importantísimas que fueron Lugansk y Donetsk, las dos repúblicas que él declaró como independientes. En los círculos amarillos vemos los lugares, las regiones donde hubo las explosiones y bombardeos, Yarkov, Gerson, también en Ivano-Frankivsk y otras. En Kiev también el viernes pasado ya empezaron los bombardeos. Y bueno, esto es a grandes rasgos lo que ha sido en estos días la toma de Rusia, muy estratégica, por cierto, porque también lograron tomar el control de Chernóbil, donde se produce uranio, bastante estratégico para esta potencia nuclear. Este mapa es a grandes rasgos lo que nos muestra de cómo Rusia, o quizás Vladimir Putin, a través de las fuerzas militares de su país, invadió a Ucrania. Vamos a hacer un corte, a una pausa, pero ya regresamos analizando este tema a profundidad. No se desconecten. Ustedes, muchas gracias por continuar en De qué se habla y estamos hablando, por supuesto, de esta situación crítica que vive el planeta entero. Aunque está ocurriendo a miles de kilómetros de Colombia, por supuesto, también afecta a nuestro país. Profesor Molano, la percepción que uno, digamos, puede tener la población del mundo, y es por lo que también está asustado, es por ese miedo, por ese temor de la Tercera Guerra Mundial. ¿Se llegará en algún momento, es posible, según lo que estamos viendo y según su experiencia, una confrontación directa entre Rusia y Estados Unidos? Bueno, los analistas somos muy malos o muy irresponsables cuando intentamos predecir el futuro, y eso no debería uno hacerlo bajo ninguna circunstancia. Lo cierto es que ya este conflicto tiene repercusiones mundiales, y esas repercusiones mundiales se reflejarán durante los próximos años en muchos sentidos. Muchos estados van a tener que hacerse preguntas difíciles sobre su política exterior. Alemania, Suecia, Finlandia, que ha puesto otra vez sobre la mesa la posibilidad de ingresar a la OTAN, rompiendo con una tradición de más de 70 años de aquello que se ha llamado finlandización. Pero también China, que intenta hacer gimnasia para mantener su lugar en la mesa y al mismo tiempo mantener un canal de comunicación con Moscú en el que uno puede hallar sintonías, pero que no es para nada unísono. Por otro lado, en el tema económico vamos a tener un impacto directo e inmediato en por lo menos unos 4 sectores. En primer lugar, el precio de la energía, también el mercado de metales, el transporte. Por el solo hecho de que Rusia decida cerrar su espacio aéreo a la aviación civil, eso obliga a alterar las rutas de transporte e incrementa los costos del transporte aéreo, no solo para pasajeros, sino por supuesto para carga. Y también el mercado de los semiconductores, que ya viene bastante golpeado. Pero también vamos a ver muy probablemente una exacerbación del nacionalismo, no solo al interior de Rusia, en la medida en que el mensaje que se transmite a la población pueda ser el de un resurgimiento de esa Rusia imperial que no ha desaparecido ni siquiera del escudo de la Federación Rusa con el águila bicéfala, pero también en otros lugares de Europa, en los países bálticos, por ejemplo, para señalar solo un caso, que han sido permanentemente sensibles a la amenaza que representa Rusia y hoy, más que nunca, justifican el hecho de haber ingresado tanto a la OTAN como a la Unión Europea. Y así tenemos unas repercusiones que son desde ya mundiales, hablemos o no, y ojalá que no, por supuesto, de una tercera guerra mundial que solo podremos enumerar cuando
tristemente haya pasado. Un paquete de sanciones económicas, de sanciones comerciales hacia Rusia. ¿Rusia podría sobrevivir, así como decía Joe Biden, que va a ser el paria pues, del mundo, podría sobrevivir solo? Yo creo que Rusia tiene grandes pilares sobre los que sostenerse, pero también grandes carencias y desde luego las sanciones económicas pueden ahogar mucho al régimen y no solamente las sanciones económicas, sino la decisión de tomar una postura y desglobalizarse. Hay una cuestión fundamental y es que Europa depende en un 40% del gas ruso. Eso es un problema de la Unión Europea, no han sabido independizarse energéticamente de Rusia y han tenido mucho tiempo, después de la Guerra Fría, casi 60 años, y no han sido capaces de llevar a cabo esa independencia energética, ¿no? Por ese lado, Rusia tiene mucha seguridad. Luego tiene otro gran fuerte y es que son unos grandes estrategas en materia de ciberseguridad y eso es otro bastión. Pero Rusia también tiene muchas otras carencias a nivel de infraestructuras, de creación. Yo creo que el aislamiento sí les puede hacer daño. En este momento, Raquel, ¿cuáles son los aliados más cercanos a Rusia? Hablábamos aquí fuera de cámara sobre China, por ejemplo, el papel que juega China en todo esto que de alguna manera sale al aire al público y dice no guerra, paz, pero por el otro lado pues es muy cercano al Kremlin. Yo estoy de acuerdo con lo que comentaba Molano antes y es que China está preparándose, lleva preparándose mucho tiempo, pero creo que Putin le ha dado un empujoncito para acelerarlo, para ser el próximo líder mundial, la gran potencia del mundo. Estados Unidos calculaba que iba a perder la hegemonía en el 2050 y lo va a hacer en 15 días. Claro. No creo que tarde mucho más. Entonces, China no puede mantener, aunque sea un régimen autoritario, evidentemente no puede presentarse ante la comunidad internacional como un bully tampoco, ¿no? Tiene que tener otro tipo de presencia, yo creo, en el siglo XXI y están buscando ese hueco. Pues, profesor Patillo, yo quiero que aterricemos un poco toda esta crisis, esta problemática que, como ya lo hemos dicho, ocurre a kilómetros de aquí, pero definitivamente el orden mundial, y esto va a repercutir, por supuesto, porque el mundo no volverá a ser el mismo. Quiero hablar de Colombia exactamente, porque tenemos un país vecino, amigo de Rusia, exactamente cuál es la afectación que ya comenzó a verse, digamos, en el precio, por ejemplo, de los alimentos y de los insumos, porque evidentemente son muchas las cosas que importamos desde Rusia para la agricultura en nuestro país. Pero aparte de eso, ¿cuáles podrían ser las repercusiones y la afectación para nuestro país de lo que está ocurriendo a kilómetros de aquí? Bueno, me tocó la pregunta más maluca y lo voy a plantear de la siguiente manera, es que realmente es muy difícil porque si en la última noche Nicaragua, Cuba y Venezuela han manifestado su apoyo irrestricto a las acciones militares de Rusia en la guerra de Ucrania, y aquí hay que recordar que Nicaragua, Cuba y Venezuela hacen parte del triángulo estratégico de Rusia, muy delicada y hábilmente reconstruido por Vladimir Putin desde que llegó al poder en el año 2000, y en ese contexto estamos frente a un escenario completamente distinto. Adicionalmente hay que recordar que Colombia tiene diferencias de Estado y arcaico de Estado, para decir que no son solo gubernamentales, con Nicaragua y con Venezuela, con quienes tiene serias diferencias limítrofes, con Nicaragua en el tema, digamos, marítimo y, digamos, de las islas del archipiélago de San Andrés y Providencia, y en el caso de Venezuela seguimos teniendo diferencias limítrofes muy importantes, de forma tal que Colombia hace parte de una especie de modelo de ordenamiento geopolítico y Venezuela, Nicaragua y Cuba de otro. Este ya es un ingrediente supremamente importante en términos geopolíticos. Adicionalmente, Venezuela ha tenido una renovación armamentística de primer nivel como pocos países en América Latina la tienen, quizás Brasil, y ha tenido una renovación armamentística de la mano de Rusia principalmente, en menor medida de China, de Irán y incluso de apoyo logístico y de ingeniería de Turquía, y en este contexto pues hay grandes diferencias. Recordemos que hemos tenido varios momentos muy difíciles con Venezuela, con Hugo Chávez y con otros más, digamos, ni Maduro, el tema de las bases navales, el tema del momento prebélico en noviembre de 2008, etcétera, y esto hace que este conflicto tenga serias repercusiones. Esto ya lo planteó el vicecanciller ruso el 13 de enero de este año y la semana pasada con Yuri Borisov. Bien, profesor Molano, ante las circunstancias podríamos decir que estamos ante el fracaso de la diplomacia internacional, del derecho internacional, las vías, digamos, de solución que deberían darse no funcionaron. Bueno, yo no sé si hablar de fracaso en este momento, se trata de un proceso en desarrollo.
pero lo cierto es que parte del impacto mundial de la invasión rusa a Ucrania se deja sentir en la credibilidad, en la legitimidad de las instituciones internacionales. Estamos ante un potencial escenario de parálisis del Consejo de Seguridad que fue convertido por el embajador ruso en una suerte de circo cuando, ante la exigencia del representante de Ucrania de que declarara si había o no una guerra iniciada por Rusia contra Ucrania, contestó cínicamente que no era hora para despertar a Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores de Rusia. Ahí hay un enorme desafío. El viernes pasado, Estados Unidos puso a discusión del Consejo de Seguridad un duro proyecto de resolución sobre el tema ucraniano. Pero recordemos que en el Consejo de Seguridad Rusia tiene derecho de veto y eso complica las cosas, pero no cierra los caminos para la diplomacia, porque hay una resolución que se está desempolvando de 1950 que podría activar mecanismos ya no en el Consejo de Seguridad, sino en la Asamblea General para enfrentar diplomáticamente esta situación. Sí, Raquel, hablemos de un escenario fundamental y es el escenario que quizá estamos esperando todos, tal vez menos Putin, pero es el fin de la guerra. Todos sabemos cuándo comienza una guerra, pero no sabemos cuándo termina, cuáles van a ser las consecuencias reales, etcétera. Y pues evidentemente, ¿cuál podría ser, y quiero ver ese panorama, ese escenario, un éxito de Putin? ¿En qué cambiaría, digamos, el contexto mundial, un éxito, entre comillas, de Vladimir Putin en esta guerra? Bueno, es difícil valorar el futuro, pero él a lo que aspira es a por lo menos, el primer paso es tener el control de Ucrania. Llegar a ese punto, volver a poner a un líder, seguramente el nombre a dedo, para que gobierne el país y desnazificarlo, como él dice, ese es el primer paso. Pero yo dudo mucho que ese sea solamente su objetivo. Creo realmente que tiene más aspiraciones y si el mundo occidental no es capaz de organizarse y presionar con los elementos que tenga, no hablo de cuestiones militares, sino presionarlo de una forma muy sustancial. En los últimos días veíamos cómo Europa debatía si querían imponer sanciones SWIFT o no. Eso son medidas muy duras que pueden hacer mucho daño a un régimen, pero veremos a ver hasta qué punto él siente esa presión y para. Carlos Patiño, profesor de la Universidad Nacional, muchísimas gracias por habernos acompañado en este análisis hoy en De qué se habla. A ustedes, muchas gracias. También, profesor Andrés Molano, muchas gracias por acompañarnos aquí en De qué se habla, muy amable. A ustedes, gracias. Raquel, a ti también. Raquel Godo, subdirectora editorial para las Américas de la agencia EFE, un gusto haberlos tenido acá. Sé que es un momento difícil, los análisis pues son difíciles de hacer ante las circunstancias porque lo verdaderamente cierto es que nadie entiende lo que está pasando por la cabeza de Vladimir Putin en este momento. Nunca nos imaginamos que en el siglo XXI, en Europa, la gente con miedo, con esa incertidumbre, teniendo que dejar su vida de lado en segundos por las ansias de poder de quienes no los representan, ni siquiera tuvieran que resguardarse en refugios, además antibombas de la Segunda Guerra Mundial. Esta es una guerra de potencias que pone en vilo la diplomacia internacional y como siempre deja enfrentando las peores consecuencias a los ciudadanos. Y también, por supuesto, agradecer a Carlos Patiño. Muchas gracias a todos y a ustedes también. Quiero comprometerlos aquí en vivo y en directo a que por favor nos acompañen en una próxima oportunidad porque, por supuesto, hay mucha tela de donde cortar, muchas cosas que analizar, desmenuzar un poco más lo que está ocurriendo, porque aún así, con esta incertidumbre, pues no logramos entender exactamente qué es lo que está pasando en pleno siglo XXI. Ustedes, muchas gracias por hablar de qué se habla. Chao.